Bienvenidos una vez más a la serie El Leviatán, ya en el capítulo 27. El capítulo anterior concluyó justamente con esto. Habíamos hablado de varios puntos, vimos lo que algunos en el lado pagano oscuro llaman sexología trascendental, vimos el verdadero significado de la unidad entre Cristo y la Iglesia en los órganos sexuales. Y todo también se puede estudiar desde el hebreo. Estudiamos un versículo muy interesante de Job 41, donde nos habla de Leviatán. Y vimos cómo este se puede ver desde dos perspectivas y ambas nos hablan de Cristo. Nos decía este versículo, según las palabras en hebreo, cuando el Leviatán sea levantado, consumido, ofrecido como un pago, arrancado, o cuando el Leviatán haya florecido, ¿qué va a pasar? Los ángeles o los poderosos o los dioses, sean incluso hombres, se espantarán, pero también se reunirán a conspirar, o serán atraídos, serán hospedados o vivirán. Recordemos, cuando el Leviatán, Cristo, fue levantado como un sacrificio, arrancado, consumido, como ofrenda por el pecado, los ángeles se espantaron, los ángeles buenos, los hombres se espantaron. Pero, ¿cómo fue que se logró esto? Cuando se reunieron a conspirar. Y ahora, cuando Cristo vuelva, cuando sea otra vez levantado, se volverán a reunir a conspirar. Otros fueron atraídos a Cristo. Cristo dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Y cuando Él vuelva, algunos serán hospedados en la Nueva Jerusalén, en el cielo, y vivirán, pero no todos. Los que se reunirán a conspirar, dice que se reunirán a conspirar a causa de su quebrantamiento, del quebrantamiento de Leviatán, pero también de ellos, de su aflicción de Leviatán, pero también la de ellos. ¿Por qué? Porque lo que le infligieron a Leviatán será su mismo recompensa, a causa de su caída, a causa de su destrucción, a causa de la herida de Leviatán, pero también de la que recibirán ellos, a causa de su interpretación. Y esto es bien interesante, porque esta serie se ha centrado en mostrar el carácter de Dios, y los que tienen una interpretación falsa tienen un ídolo. Dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. Y eso también se puede entender figurativamente desde el hebreo como no me pondrás máscaras. Entonces, si tú no estás entendiendo el auténtico carácter de Dios, tú tienes a un Dios falso, y eso es idolatría. A causa de la humillación de Leviatán, pero también a causa de su engendramiento. ¿Por qué? Porque Cristo fue engendrado cuando fue levantado, cuando fue consumido. Ahí es donde floreció. Qué interesante, porque muchos dicen que Cristo fue engendrado tan atrás en el tiempo, pero que no es eterno. Y la Biblia nos dice que no. Ya lo hemos mostrado aquí, pero una vez más, el Leviatán auténtico nos dice lo contrario a lo que nos dice el Leviatán falso, la serpiente, que trata de rebajar a Cristo como un ser con un inicio, creado, generado, pero no. El auténtico Leviatán es eterno y su engendramiento fue en su humillación. Y cuando eso pase, los poderosos, sean ángeles, dioses u hombres, serán culpables o pecadores, y serán ofrecidos ellos mismos por su propio pecado. Pero también habrá unos que serán limpios y expiados. ¿Por qué? Por la perspectiva, por su interpretación de la herida de Leviatán. Algunos serán pervertidos, otros serán prevaricadores, y otros serán purificados o reconciliados. ¿Cuál de esos vas a ser tú? Y ese es el resumen del capítulo anterior, la conclusión. Y comenzamos con un nuevo. Y esta es la imagen. De fondo tenemos al planeta Saturno, y de frente tenemos a una especie de deidad demoníaca. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de varias cosas. Y es un tema en realidad complejo, pero necesitamos poner ahora sí que estos puntos, porque próximamente lo desarrollaremos aún más. Primero que nada, a lo largo de esta serie hemos visto el plagio satánico de la dualidad, y lo volvemos a ver. Lo que hemos visto es que las diosas, Semiramis, su abuela y su bisabuela, pues en realidad han sido el dragón que plagiaron este concepto. Lo vimos desde los primeros 5 capítulos. Y esas son diosas,
y son serpientes. Y tenemos todos estos ejemplos, la diosa Tiamat, la Coatlicue, la Tonantzin, que son lo mismo, etcétera. Son serpientes, a veces son dragones y a veces también se relacionan más al sexo masculino, porque a veces hay como una ambigüedad entre si era dios o diosa, como el caso de el nombre exacto de esta deidad está en alguno de los primeros episodios. Y resulta que la iglesia es la madre de Cristo, al igual que su esposa. Entonces vemos cómo Satanás está tomando y corrompiendo estos conceptos. ¿Por qué? Porque aquí la mujer es la esposa del dragón o es el dragón mismo, y entonces la iglesia también es la esposa del dragón y en cierta forma es el cuerpo del dragón mismo, lo que hemos visto. Somos el cuerpo de Leviatán. Ahora, ¿por qué la mujer? ¿Por qué diosas? ¿Por qué tanta trascendencia con estas diosas? La esfera de la madre, dice la autora Ellen White, puede ser humilde, pero su influencia, unida a la del Padre, es tan perdurable como la eternidad. Después de Dios, el poder de la madre en favor del bien es el más fuerte que se conozca en la tierra. Simple y llano. Podríamos haberlo demostrado a este punto con varios versículos bíblicos, pero me parece que esta frase lo deja clarísimo. La influencia de la madre no cesa nunca, y si se hace sentir siempre en favor del bien, el carácter de los hijos atestiguará el fervor y valor moral de ella. Cuando su influencia está de parte de la verdad y la virtud, cuando la sabiduría divina guía a la madre, ¿cuánto poder ejercerá su vida en favor de Cristo? Su influencia llegará a través del tiempo hasta la eternidad. Y esto es lo interesante. El poder de la madre, el poder de la mujer trasciende el tiempo. ¿Cómo es posible esto? Cuán solemne es pensar que las miradas, palabras y acciones de la madre darán fruto en la eternidad y que de su influencia resultará la salvación o la ruina de muchos. Entonces, ¿por qué tenemos estas diosas? Bueno, aquí está la madrecita santa de los mexicanos, que hemos demostrado aquí que es la misma Coatlicue o Tonantzin, nada más lavada y le dieron una enjuagueadita y una revolcadita para que cambiara de aspecto. Pero es la misma diosa serpiente, pseudo cristianizada. Mismo paganismo absoluto. El día en el que se manifestó la Virgen de Guadalupe por primera vez era un día totalmente pagano. Les recomiendo ver toda la serie desde el principio. Ahora, ¿por qué tomar a la mujer? Génesis 3:20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cuál es el poder de la madre? Es el segundo más poderoso después de Dios en la tierra. Y Eva era la madre de los vivientes. Y ya vimos cómo Satanás tomó a la mujer, a Eva, especialmente a través de las descendientes de Caín, Semiramis, Naama, Sila, y convirtió a esta mujer en un concepto que se atribuyeron ellas mismas para elevarse al estatus de dioses. ¿Por qué? Génesis 3 nos lo aclara. Y dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque Eva fue la primera que se unió a la serpiente de una manera espiritual. Fue la que recibió por primera vez la semilla del pecado. Pero para ellas fue la primera que trascendió en la gnosis del conocimiento. Y como madre de todos los vivientes, ella era esa diosa que trascendió el conocimiento en la gnosis, se convirtió en alguien como un dios, pero que a la vez era uno con la serpiente. Esto ya lo mostramos en los primeros capítulos. Y entonces tenemos toda esta simbología mixta. El Baphomet con rasgos de hombre, mujer y a la vez de bestia. Pero luego tenemos este símbolo, la llamada estrella de David, el hexagrama, de la cual hemos hablado en otros videos. Pero interesante porque para algunos ellos ven el cáliz y la espada, un símbolo femenino con la punta hacia abajo y un símbolo masculino hacia arriba. El cáliz, que es el símbolo femenino, la copa. El símbolo masculino hacia arriba, el obelisco, que ya sabemos que es un símbolo de un miembro, especialmente del Decam. Y bueno, todo esto
entre hombre, mujer, pero a la vez en trinidades. Una trinidad femenina de diosas, pero a la vez tenemos una especie de trinidad masculina, una trinidad dual. Tenemos un Dios dual entre lo masculino y lo femenino, una trinidad falsa donde hay un Dios engendrado, y eso es el punto. Muchos dicen, la trinidad es falsa, siempre son paganas. Bueno, vayan a estudiar las trinidades, y las trinidades paganas siempre son Padre, Madre e Hijo. Y resulta que en el Hijo, el punto es que se una la dualidad de ambos, del Padre y de la Madre, así que en cierta forma podríamos decir que hay una ambigüedad de sexo en el Hijo, pero a la vez tenemos a un Dios que se autoengendra, como tal vez el Dios dual Hapi que ya habíamos visto, y luego emana a un hijo, a un demiurgo, que sería a la vez su procreador y su madre. Entonces tenemos un Dios Padre-Madre que emana a un hijo, y esas también son deidades paganas. Lo que estamos viendo es que Satanás busca usar a su favor el poder que Dios dio a la mujer, y por eso es que se ha manifestado como estas diosas, o ha usado a mujeres, y después él se manifiesta. Las diosas descendientes de Cam son el símbolo corrupto de Eva, que buscan ser dioses, o sea, volverse inmortales mediante la gnosis. Y este concepto lo hemos visto en esta serie. Y vemos cómo Satanás toma el papel dual entre hombre y mujer para aprovechar la influencia. Que veíamos justo que decía, la esfera de la madre puede ser humilde, pero su influencia unida a la del padre es tan perdurable como la eternidad. Entonces Satanás busca tener ese poder, esa influencia. Pero la autora también decía que puede ser la ruina de muchos. Ahora, continuando con los conceptos que habíamos abordado en el tema pasado, vamos a hablar rápidamente sobre el pacto. Tenemos este escrito de Ellen White, de Patriarcas y Profetas, donde ella dice: después requirió que Abraham y su descendencia se circuncidaran. ¿Qué es la circuncisión? Lo que era un círculo cortado en la carne como señal. La circuncisión es un círculo cortado en la carne como señal de que Dios los había cortado y separado de todas las naciones para que constituyeran su tesoro especialmente. Mediante esa señal se comprometían solemnemente a no contraer matrimonio con personas provenientes de otras naciones, porque si lo hacían podían perder su reverencia por Dios y su santa ley, y llegarían a ser semejantes a los pueblos idólatras de los que los rodeaban. Ya hemos visto demasiada idolatría, pero hemos visto cómo Satanás plagia las cosas. Ese círculo en la carne, que ya habíamos visto cuando hablamos sobre el arco iris tiene una forma circular. Y luego veíamos el uróboros, que es una serpiente mordiéndose la cola en forma de círculos, pero resulta que el arco iris es un símbolo de la serpiente en muchísimas culturas. Entonces lo que vemos cuando vemos un arco iris puede ser una serpiente mordiéndose la cola. Y habíamos explicado cómo el uróboros es el símbolo que Satanás plagia y que fácilmente nos habla de dualidades, pero dualidades entre bien y mal. Y eso para Dios no existe. Para Dios lo único que puede haber es bien. El mal es algo que realmente está mal, o sea, no tiene por qué existir. Entonces lo que vemos es que en el pene, que es un órgano que ya vimos que también se relaciona precisamente a la serpiente, especialmente en la cabeza de la serpiente, cortamos un círculo que es una serpiente, señal del pacto. O sea, estamos, digamos, como decapitando a la serpiente con la serpiente. Estamos viendo auténticamente la batalla de serpientes que habíamos visto entre Moisés y los hechiceros. Y esto era una señal que diferenciaba al pueblo de Dios, además de que tiene muchísimos beneficios médicos. Esto también nos recuerda a Génesis 3:15. Ella te pisará la cabeza, la descendencia de la mujer, Cristo, ese pacto, esa serpiente, ese leviatán, te pisará la cabeza. Y aquí vemos cómo le corta al pene, a la serpiente, le corta la cabeza con otra serpiente. Y esto nos lleva al pacto, precisamente. Este círculo nos lleva a este círculo que está en un triángulo. La auténtica Trinidad. ¿Por qué? Porque el pacto de la señal que se hizo entre Dios y su pueblo
Es una parte. ¿Cuál es la otra parte? El pacto que se hizo con Dios para salvarnos a nosotros. Y Dios nos hace partícipes de ese pacto. Y ese pacto lo hizo Dios entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas coeternas, coiguales. Ese es el punto. Cuando nosotros vamos a la Biblia, toda la Biblia se trata de pactos. De un pacto llamado el pacto eterno que hizo Dios, o sea, que se hizo entre las personas de la Trinidad y que nos hace partícipes a nosotros para salvarnos. Y lo que vemos es a Satanás tratando de falsificar ese pacto y tratando de falsificar la deidad, introduciendo a una mujer, corrompiendo a mujeres que auténticamente fueron ejemplos para introducirse él entre estas personas, como la serpiente. Este símbolo es la serpiente Kundalini, es un símbolo interesante porque los que practican esto sienten como que una serpiente de energía desciende en ellos. Y bueno, precisamente aquí vemos cómo el Espíritu Santo y la Virgen María, que son una sola carne desde la perspectiva católica y gnóstica, está unido por ese espíritu de la serpiente satánica. Pero Cristo, la serpiente auténtica, este Leviatán, la va a devorar, la devoró, como con las serpientes de los hechiceros egipcios. Ahora, sabiendo las falsificaciones de Satanás, que lo hemos visto a lo largo de esta serie, Satanás no se inventa nada, lo copia absolutamente todo. Y también trata de falsificar el carácter de Dios. E incluso se hace pasar por él. Vamos a hablar de el otro Jehová, porque hay 2 Jehovás. Y ya hablamos de que sí, hay 2 Jehovás, Jehová el Padre, Jehová el Hijo, Jehová Cristo y Jehová el Espíritu Santo, que son 3 personas coeternas, coiguales, pero que son una unidad. Ejad en hebreo. Y entonces tenemos a este otro Jehová, que es un cuarto Jehová. ¡Ay! ¿Cuál es el cuarto Jehová? Este es un Jehová falso, el demiurgo, del cual ya habíamos hablado anteriormente. Para esto vamos a citar Hechos 7. Y en Hechos 7 tenemos a Esteban dándoles un discurso al pueblo judío de su historia. Y en este punto él llega a que entonces el pueblo de Israel hizo un becerro de oro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Punto número 1, nótese, un becerro que era parte del culto del ejército del cielo. ¿Dónde hay un becerro en el cielo? Ya veremos. Como está escrito en el libro de los profetas, y aquí él nos va a citar precisamente a Amós. Aquí vamos a seguir leyendo de lo que cita, de lo que dice Esteban. Dice Jehová a través del profeta, y lo cita Esteban: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años en casa de Israel? O sea que durante 40 años que estuvieron en el desierto, donde había un tabernáculo y se ofrecían sacrificios, Dios dice, no me lo estaban ofreciendo a mí. Versículo 43, antes bien, llevaron el tabernáculo de Moloc. ¿A quién estaban ofreciendo esos sacrificios? A Moloc. Ya hemos hablado de él en muchísimas conferencias. Llevaban el tabernáculo de Moloc. ¿Pero qué no Dios mandó a hacer ese tabernáculo? Entonces, ¿del Dios verdadero o del Dios falso, Moloc? Y dice que también llevaban la estrella de vuestro, y aquí pongan atención, de vuestro, porque el pueblo tenía un Dios, su Dios Renfán. Y cuando vemos la estructura gramática, nos está diciendo llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios Renfán, nos está diciendo prácticamente que son equivalentes. Moloc y Renfán son equivalentes. Dice, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, en esos 40 años, al parecer el pueblo en el tabernáculo no estaba sacrificando a Dios, sino a Moloc o Renfán, que está relacionado con una estrella. Pero veíamos que Dios los entregó al culto del ejército del cielo y que ellos hicieron un becerro. Entonces hay que conectar estos puntos. Recordemos cuando hablamos sobre Baal Tifón. Baal Tifón precisamente es Moloc en otras culturas.
Era especie de dios leviatánico, pero que también se relaciona con precisamente Moloch, que Moloch es esta criatura con cara de toro, o también se le representa con un búho, son símbolos totalmente o utilizados por Satanás. Y curioso porque el buey sagrado o el toro sagrado de Apis también pues se parece a Moloch, y tenemos a Hathor, lo cual nos hace pensar en una dualidad, porque este es un toro y esta es una vaca, masculino, femenino, pero a final de cuentas los dos son bovinos. Y tenemos a Moloch, Baal, Tifón. Todo esto es lo mismo. ¿A quién adoraron? A Moloch cuando se hicieron un becerro. Dice Éxodo 32. Y me gusta esta imagen precisamente. Entonces, todo el pueblo se quitó los zarcillos, los aretes de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses. En hebreo se lee: este es tu Elohim, que se puede entender como el Dios verdadero o como dioses en plural. ¿Por qué? Porque Elohim es una palabra que se puede traducir como Dios o como dioses, como Dios solo cuando hablamos del Dios verdadero, y eso nos hace entender que hay pluralidad en la unidad de Dios. Son tres personas en una unidad. Ejad en hebreo. Entonces Aarón dijo: estos son tus dioses, o este es tu Dios, tu Elohim. ¿Aarón estaba hablando como si fueran dioses falsos o el Dios verdadero? Vamos a ver lo que nos dice el contexto, porque esta palabra se puede traducir de las dos maneras. Este es tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y esto es el punto crucial, porque Aarón y el pueblo estaban celebrando a Jehová como si Jehová fuera ese becerro. Y cuando dicen estos son tus dioses, también es interesante porque en esta imagen de aquí es el altar del becerro de oro auténtico, resguardado como una zona arqueológica en Arabia. Y lo que se puede apreciar, que ya hemos presentado en la serie de las venas de la historia, los primeros capítulos, aquí se ve la imagen del toro sagrado de Apis grabado en la piedra, pero hay más imágenes y alguna podría tener que ver con Hathor, la pluralidad, pero aquí ellos están viendo también una dualidad en Jehová de hombre y mujer. Ya habíamos visto cómo se consideraba que Acera era la esposa de Dios, lo cual era algo pagano, pero que estaba colado de pronto entre el pueblo de Israel. Y en este caso, Aarón parece que está influenciado por esos conceptos. Aunque Aarón debía tener claras las cosas, se dejó llevar. Y dice: este es Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, tal como se debía hacer a Dios. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y esa palabra nos da mucho de qué hablar. ¿Cómo se regocijaron? Ahora, cuando nosotros hablamos del dios Renfán, vamos a ver que el texto hebreo de Amós 5:26, en el nombre en la Septuaginta se traduce como Raefán, y es en realidad deletreado Kiun. Y Kiun es dependiendo de la versión bíblica como se escribe. Ahora, la Enciclopedia Bíblica Internacional Estándar identifica a Renfán con el nombre babilónico del dios del planeta Saturno. Entonces, el pueblo que estaba adorando, aquí nos dice que era Jehová. Y Dios dice: ustedes no me lo estaban ofreciendo a mí, se lo estaban ofreciendo a su dios Moloch Renfán, o el toro de Apis, que es Saturno. La Nueva Biblia de las Américas traduce a Amós 5:26 como: más bien llevaron a Saturno, su rey, y a Kiun, sus ídolos, la estrella de sus dioses que ustedes se hicieron. El diccionario bíblico de Smith y el diccionario bíblico de Easton también relacionan a Renfán o a Renfán con el dios Saturno. Parece que los babilonios adoraban a un dios de su propia imaginación y lo llamaron Kiun, cuyo lugar en los cielos era como una estrella errante. Nótese, porque dice Esteban que Dios los entregó a adorar el ejército del cielo. Saturno, la estrella errante, que también llamaron Kiun en honor a su dios. Todos los pueblos antiguos, todos, habían observado que algunas estrellas, en realidad planetas, se movían por el cielo, mientras que otras estrellas, las auténticas, estaban fijas. Y el término griego
Asteres Planetae, abreviado simplemente como Planetae, significaba estrellas errantes. Los antiguos no distinguían entre las estrellas y planetas, para ellos todo eran estrellas de alguna clase. Así Saturno era considerado una estrella, y la deidad con la que se le relacionaba era un dios estrella. Ahora vamos a ver que el que escribió este artículo casi le atina. Los antiguos babilonios, árabes, sirios y asirios adoraban al dios Kiyun. ¿Quiénes? Babilonios, árabes, sirios y asirios. Todos ellos adoraban al dios Kiyun. ¿Pero quién más? Griegos, romanos, judíos. Cada dios falso tenía su representación, su ídolo. Y por ejemplo hablamos de Moloch, que era representado por un toro de bronce. Ya vimos, Moloch es el mismo, Kiyun. Cuando el pueblo estaba adorando un becerro, no solo estaba adorando al buey sagrado de Apis, estaba adorando a Moloch. Moloch era representado por un toro de bronce. Astarte por un árbol, que de hecho ya hablamos de este árbol, que era un símbolo del dragón. Dagón por un ser mitad hombre, mitad pez. Y Kiyun por una estrella, la estrella errante que conocemos como el planeta Saturno. En pocas palabras, la estrella de vuestro dios Renfán, que se menciona en Hechos 7:43, es un dios pagano que algunos antiguos israelitas adoraron erróneamente en el desierto. ¿Quién? Saturno, el buey de Apis. Pero pensaban que era Jehová. Lo oímos. Aarón dijo, mañana será fiesta a Jehová. El nombre Renfán es una traducción al español de la traducción de la Septuaginta de la palabra hebrea Kiyun. Contrariamente a algunas teorías, la estrella de Renfán no tiene nada que ver con la estrella de David de 6 puntas, que aparece en la bandera judía. Además, no existe ninguna estrella genuina en los cielos que tenga alguna relación histórica o religiosa con Saturno Kiyun. Casi le atina por esto. Justo en esta última sección cometió su error. Saturno y Cronos, tenemos que hablar de ellos, ¿no? Justamente es el dios al que adoraban. Saturno, en latín Saturnus, etcétera, etcétera, es un dios de la agricultura y de la cosecha de la mitología romana. Fue identificado en la antigüedad con el titán griego Cronos. Entonces Saturno y Cronos son lo mismo. ¿Que quién? Que Kiyun, que Moloch, que el buey de Apis, que Renfán y que los judíos estaban viendo como Jehová. Fue identificado con Cronos. Ahora, Saturno era representado como un anciano con larga y espesa barba blanca, con la hoz en la mano. Es emblema del tiempo y lo utiliza como algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba. Interesante porque su descripción es muy similar a la que dan de Dios el Padre. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, como un anciano con larga barba blanca, un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, su pelo y su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Interesante la descripción porque en cuanto a Daniel 7, la imagen entre Cronos o Saturno y Jehová, el Dios Padre, es muy similar. Ahora dice que tiene una hoz, este dios falso, pero Apocalipsis 14 dice, y salió del templo otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces el ángel le grita al que está sentado en la nube, que es el Hijo del Hombre, Cristo, y él tiene una hoz en la mano. Entonces lo que estamos viendo es que este dios pagano es similar a Jehová en descripción. Ahora vamos a hablar rápidamente de las fiestas saturnales. Eran un festival en honor a Saturno, celebraba del 17 al 24 de diciembre, que fechas tan curiosas, antecedentes de los actuales carnavales. Para quien asista a carnavales, pues interesante, algunos dicen que suena como carne a Baal, y es que literalmente Baal es este señor. Estas fiestas, cuya institución se remontaba mucho antes de la fundación de Roma, consistían principalmente en representar la igualdad que reinaba originalmente entre los hombres. Comenzaban el 24 de diciembre de cada año. No se respiraba más que placer y alegría. Mira, como cuando el pueblo de Israel pecó y dice que se regocijaron.
Los tribunales y las escuelas cerraban. No estaba permitida la guerra ni la ejecución de criminales, ni ejercer otro arte más que el de la cocina. Se enviaban regalos, se daban suntuosas comidas. Además, todos los habitantes de la ciudad dejaban de trabajar. Eran días de reposo. Ya veremos. La población acudía en masa al Monte Aventino para disfrutar el aire campestre. Los esclavos podían criticar los defectos de sus amos, jugar contra ellos, y estos les servían la mesa sin importar los platos que se rompieran. Mira, una fiesta bastante agradable, pero relacionada a un dios falso. Los cartagineses ofrecían a Saturno el africano, véase Baal Jamón, y aquí lo relacionan con Baal Jamón, los sacrificios humanos, concretamente niños recién nacidos. Estos sacrificios, según la tradición patrística, eran acompañados por flautas y tambores, haciendo tal ruido que los gritos del niño sacrificado no podía oírse. Este era Moloch. Entonces tenía como un aspecto buena onda y tenía un aspecto mala onda. ¿Quién es quién? De hecho, parece que para los romanos, en su tradición original, Saturno se parece un poco más al carácter auténtico de Jehová. Pero aquí vemos cómo se tergiversa, ¿no? Lo que hemos visto durante todo este tiempo, Satanás copia y plagia todo lo que Dios hace. Con el paso del tiempo, Cronos fue evolucionando hasta identificarse con el tiempo, con el Cronos, una personificación abstracta que data de la antigüedad clásica. Cicerón ya contaba que el nombre de griego de Cronos era sinónimo de un espacio de tiempo, ya que Cronos mantiene el curso y los ciclos y estaciones y los periodos de tiempo, mientras que el nombre latino Saturno denota que está saturado de años, ya que devoraba a sus hijos, lo que implica que el tiempo devora a las eras. Plutarco también afirmaba que los griegos creían que Cronos era un nombre alegórico del tiempo. Entonces, con el tiempo, parece que Cronos pasa de ser un concepto de un dios a ser un concepto abstracto, el tiempo. Platón da dos posibles interpretaciones al nombre Cronos. La primera es que su nombre denota Koros, lo puro. ¡Qué interesante! O también Kaparov, sin mancha. ¿Lo puro o lo sin mancha? ¿Esto denotaba Cronos? ¿Pero qué no estamos diciendo que Cronos, el Moloch, el Baal, es pagano? Bueno, podemos pensar, porque Dios mismo dice que en la Biblia nos menciona cómo Jehová dice, en varios lugares de la tierra me queman incienso. Entonces parece que en algún momento este Cronos estaba auténticamente relacionado con el carácter de Jehová. Vemos cómo para los romanos tenía algunas características. No me atrevo a afirmarlo al 100%, pero parece que tenía unos rasgos buenos, pero luego es malo. Y bueno, vemos cómo es lo puro, lo sin mancha, que se refiere a la naturaleza de su mente, de la mente de Cronos. La segunda es que Rea y Cronos recibieron nombres de dos corrientes. De Roé, río, corriente o flujo, como el flujo del tiempo, y Cronos, que es el tiempo. En el Renacimiento, la combinación de crono con el tiempo dio origen a el padre tiempo, que blande una guadaña para cosechar. Crono y sus equivalentes, el Saturno romano o el Moloch hebreo y el egipcio Geb. Y es interesante porque de Geb hablamos, creo que brevemente en conferencias anteriores. Vimos que era hijo de Shu, que es la encarnación de la luz de Ra, la luz nacida de la flor de loto de Atú, que la flor de loto es, que es, al final de cuentas termina llevándonos a Tumi al disco solar. Lo que habíamos visto es cómo este dios Geb y los anteriores nos llevan a querer pensar que Cristo es engendrado, y lo que realmente estamos viendo es que ese concepto de engendramiento o de un dios que tiene un principio es pagano. El dios auténtico no lo es, pero son equivalentes de este Cronos. Bueno, lo que vemos es que Cronos y sus equivalentes tendrían la imagen del amo del tiempo, por percibir los antiguos que podía moverse arriba y abajo en el tiempo, interviniendo en los asuntos de los hombres. Los griegos le llamaban a Cronos Kairos, que es el tiempo favorable, cuando deseaban tenerlo de su parte. Qué interesante, porque vamos a ver esto más adelante, por eso quédense con esto en la mente. Cronos, pero también era Kairos cuando era buena onda. Cuando los escritores griegos se encontraron con la deidad levantina, de él, o sea, el dios El de los
semitas de los pueblos mediterráneos, cuando los griegos se la encontraron, tradujeron su nombre como Cronos. Punto. Porque él es el nombre más antiguo registrado de Dios. Y resulta que los griegos dijeron, él es nuestro Cronos. Entonces lo que estamos viendo es que en cierto punto el Dios verdadero y Cronos eran lo mismo en diferentes culturas, pero Satanás viene y mete su cuchara y cochinea todo. Cuando los helenos se encontraron con los fenicios y luego con los hebreos, identificaron al dios el semítico mediante interpretatio graeca con Crono. La asociación fue registrada por ahí en el 100 después de Cristo por Filón de Biblos en su Historia Fenicia, como cuenta Eusebio en su Preparatio Evangelica. La versión de Filón, atribuida por Eusebio al semilegendario historiador fenicio, anterior a la guerra de Troya, San Juaniatón, señala que Crono fue originalmente un gobernante cananeo que fundó Biblos y que posteriormente fue deificado. Y bueno, esto nos podría hacer pensar un poquito en Cam o en alguno de estos personajes. Un personaje cananeo de antiguo que se deificó. Entonces vemos como que está revuelta la situación, ¿no? Este sincretismo, pero Satanás es el que lo quiere. Esta versión da como nombre alternativo Elus o Ilus y afirma que en el año 32º de su reinado emasculó, asesinó y deificó a su padre Epigeo o Autoctón, a quien más tarde le llamaron Urano. También afirma que tras la invención de los barcos, Crono, visitando al mundo inhabitable, legó el África a su propia hija Atenea y Egipto a Tot, el hijo de Misor e inventor de la escritura. Y ya habíamos hablado de esto. ¿Saben? Es interesante porque tenemos que aclarar un punto aquí. Tot, el hijo de Misor, habíamos identificado que Misor es Misraim, y habíamos visto que si Tot es el hijo de Misor, pues Tot es el hijo de Misraim, el nieto de Cam, por lo tanto era este Tot. Pero resulta que cuando nosotros vamos a la verdad bíblica y vamos a rastrear, resulta que Tot es un nombre que se le asigna a algunos iniciados, y otro Tot histórico es Cus, lo cual nos deja con bastantes conceptos de Tot. Especialmente aquí vamos a hablar del hijo de Misor. Jean-Marquet de la Rivière, no sé si lo pronuncié bien, en su libro Talismanes, Amuletos y Pentáculos, igual al Saturno romano al que Georges Brassens dedicó una canción. Nombre hermoso el de Saturno, pero es un dios, cuidado con él, al Moloch hebreo. Entonces aquí esta persona equivale a Saturno con Moloch. Del Crono fenicio, en unión con Astarte, nacieron 7 hijas innominadas, llamadas las Titánides o Artemides, y también nacieron Potos y Eros. De la misma manera que con Dion o Baaltis en Fenicia, nacieron varias hijas innominadas, y los equivalentes de Crono y Rea engendraron hasta 7 hijos innominados. Crono, como rey de Biblos, engendró a Atenea, Perséfone. Otros dicen que Yehud fue el hijo primogénito o el único habido por el Crono fenicio, habido por la ninfa Anobret. Durante una guerra que asolaba al país, Crono sacrificó a Yehud, revestido con atavíos reales, como ofrenda para la salvación del estado. ¿El dios padre sacrifica a su hijo? O sea, lo que vemos es totalmente esta corrupción. Porque si en algún momento el Cronos pagano realmente fue el equivalente al Jehová bíblico, al Dios verdadero, solo en otra cultura, en otro idioma, pues parece que eso se quedó totalmente perdido. Satanás hizo un excelente trabajo ensuciándolo. Es interesante porque tenemos, por ejemplo, a Juan de Malalas, una persona de hace más de un milenio, y él dice que Set el bíblico, el hijo de Adán, tenía la sabiduría de Dios, y por orden de Dios puso nombres a todas las estrellas. Y de hecho ya vimos cómo Set y sus descendientes fueron los que conocían auténticamente el conocimiento de las estrellas, que es la Biblia revelada, segundo capítulo de esta serie. La Biblia antes de la Biblia, las estrellas y las constelaciones. Entonces, por orden de Dios se puso nombre a las estrellas. Set lo hizo. Y a los 5 planetas para que fueran reconocidos por la humanidad. Al primer planeta o estrella lo llamó
Cronos, Saturno, al segundo Hera, Júpiter, al tercero Ares, Marte, al cuarto Afrodita, Venus, al quinto Hermes, Mercurio, de la tribu de Sem, que poseía Siria y Persia y el resto de Oriente, del primer hijo de Noé nació e hizo su aparición un gigante llamado Cronos, o sea, Cam, llamado por Damno. Su padre, con el nombre del planeta, se hizo fuerte y fue el primero en inventar, ser rey y gobernar y dominar a otros pueblos. Aquí más bien estamos tal vez hablando de Nimrod. Como que el paso del tiempo deja un poquito rayado el disco de la historia. Fue rey de Asiria, Nimrod lo hizo, durante muchos años y subyugó toda la tierra de Persia comenzando por Asiria. Era temido por todos como un guerrero amargado y asesino de muchos. Nimrod el gran cazador. Tuvo una esposa, Semiramis o Rea. Bueno, aquí ya se confunde a Semiramis con... Y lo interesante es porque Cam era Cronos, se casó con Naama, esta diosa, pero luego viene su descendencia, y especialmente Nimrod y Semiramis, que vienen a ocupar exactamente estos mismos lugares que dejaron vacantes Cam y Naama. Vean la serie para entender tal vez los conceptos. Tuvo una esposa, Semiramis o Rea, llamada así por los asirios porque era orgullosa y arrogante. Era de la misma tribu de Sem. Ah, mira. Interesante que dice que era de la misma tribu de Sem. No exactamente. Ella era una cainita, pero se casó con un hijo de Noé. Cronos tuvo un hijo llamado Pico, que fue llamado Zeus por el nombre del planeta. Cronos tuvo otro hijo llamado Nino y una hija llamada Hera. Les digo, aquí hay una corrupción, un malentendido, porque realmente Nino era Nimrod. Una hija llamada Hera. Cronos dejó a su hijo Pico en Asiria y a su propia esposa Rea Semiramis con Pico Zeus, su hijo, tomando un gran acompañamiento, una multitud de hombres valientes, se dirigió hacia el oeste, que estaba sin rey y no controlada por algún comandante, y controló las partes occidentales mientras que se desvaneció de Asiria. De Filiria tuvo otro hijo, el filósofo Quirón. Pico Zeus había sido rey de Asiria durante 30 años e hizo a su hijo Belo, rey de Asiria. En realidad, cuando vamos a la Biblia, Belo es otro de estos personajes, si no mal recuerdo, es Cus, hijo de Cam. Se alejó hacia el oeste en dirección a su padre Cronos. Cronos vio a su hijo Pico Zeus viniendo hacia él por el oeste. Le cedió el reino del oeste, ya que Cronos estaba débil y tenía dificultades. Pico Zeus era el rey del occidente, es decir, de Italia, otros 62 años. Luego Cronos murió. Entonces, bueno, aquí vemos cómo Juan Malalas, que al parecer era un cristiano, como que quiso recopilar la historia, no lo hizo de la manera más óptima. Tiene errores, pero nos deja detalles interesantes sobre quiénes eran estos personajes. Cronos, el Cam, pero entonces resulta que en el mundo del lado oscuro, Saturno, Cronos, es el llamado Sol Negro. Es uno de los múltiples nombres que recibe Saturno, dios de la cosecha, que representan los ciclos de la vida. Uroboros, ciclos. Uroboros, ese círculo, pero aquí vemos los anillos circulares de Saturno, la serpiente que se muerde la cola, pero que ya vimos que Dios utiliza como un símbolo de su pacto eterno. Entonces aquí estamos hablando del Señor de los Anillos. Pero también el paso implacable del tiempo y por lo tanto la muerte. Cronos es un dios de muerte, Saturno, pero se le asocia con Jehová. Entonces, ¿de qué Jehová estamos hablando? Del demiurgo, del Jehová que no es Jehová. Conocerlo es intentar entender nuestro significado y nuestro fin, y buscar su influjo es abrazar el conocimiento, aunque sea atravesando la oscuridad. Lo que nosotros estamos haciendo es realmente lo que ellos creen que hacen, porque ellos dicen, nosotros entramos a la oscuridad y recibimos luz. No, lo que nosotros estamos haciendo es tomar la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra, y quitar toda esa oscuridad en medio. Y lo que estamos viendo es que hay un Jehová falso que se ha querido meter entre ese trío celestial para ser como ellos. Y entonces vamos a hablar de Metatron. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo se relacionan Cronos con este Jehová, y ahora vamos a ver algo interesante, en lo que la regaban. ¿Cuál es el símbolo de Renfán? Ya vimos que era Cronos, esta estrella errante, pero necesitamos aclarar quién es Metatron. ¿Por qué? Porque resulta que Saturno, y sí,
Aquí ya vimos que Set tenía conocimiento de astronomía o astrología, la astrología auténtica, no esa de que tu horóscopo de, ay, vas a amanecer mañana más feliz y te va a llegar el amor de tu vida, estate preparado para todas las oportunidades que se presenten. No, la astrología bíblica es la que nos narra todo el plan de salvación, todo lo que Dios iba a hacer mediante las constelaciones. Vayan al segundo capítulo de esta serie. Y si Sem tenía ese conocimiento, Sem conocía esto, y no solo él, también los cainitas. ¿Cuáles cainitas? Vamos a hablar de uno especialmente, pero lo que vemos aquí es el hexágono negro que forma parte de los polos y de una tormenta que hay en Saturno. Es un símbolo muy interesante porque vamos a ver que está relacionado con Metatron. Porque se supone que esto es un cubo. Metatron es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico, apareciendo 3 veces en el Talmud y en algunos pasajes de la Agadá. En ocasiones se identifica como un arcángel. Les recomiendo, para hablar de arcángeles, ir precisamente a la serie de Las Venas de la Historia, especialmente en el episodio donde se habla de Daniel capítulo 10. No es mencionado en la Torah o en la Biblia o en el Corán. Recordemos, Metatron no es bíblico. Esto es algo que se inventaron ellos, pero vamos a ver qué conceptos. Por lo que dio origen, por lo que el origen de su figura es tema de debate. Suele identificarse como el ser más poderoso del reino celestial y que está solo por debajo de Yahvé, de Jehová. Entonces parece ser el segundo después de Jehová. Existen discrepancias respecto a la propia naturaleza de Metatron. En algunas ramas del judaísmo, Metatron es el nombre de un arcángel de rango elevado en la tradición judaica del Merkabá. Se considera que es el propio Enoc ascendido al estado angelical, dado que fue elevado a los cielos sin conocer la muerte, según Génesis. Y sí, Génesis nos dice que Enoc fue transportado, entonces dicen, se transportó y se convirtió en el ángel más poderoso. Dicho ascenso se narra en el libro de Enoc. Ah, interesante, estamos hablando de que hay un libro de Enoc que nos narra este ascenso y nos da pie a entender esa transformación en Metatron. Una tercera interpretación considera la existencia de 2 Metatrones. Miren, porque hay unos que dicen, es que es el mismo Jehová, otros dicen que es por debajo de Jehová, y una tercera interpretación dice que hay 2, debido a que su nombre presenta 2 grafías diferenciadas, una de 6 letras y otra de 7. En esta consideración, el primero es el Enoc transformado en ángel, mientras que el segundo es el Metatron primordial, una emanación de Dios. Mira, entonces un Metatron es este Enoc trascendido y el otro Metatron es una emanación de Dios, es el Demiurgo. Lo acabamos de encontrar, el Demiurgo. Hablamos precisamente de esto en la serie de Gnosticismo y también de Trinidad, en los episodios de Gnosticismo y de Trinidad. Entonces Metatron es ese Demiurgo, es esa emanación de Dios. En la tradición musulmana es llamado Mitatrun, en árabe, que es llamado el ángel del velo. ¿Saben? Hay un ángel en la Biblia llamado el ángel del pacto o el ángel de Jehová. ¿Y saben quién es? Ya lo vimos, ya lo hemos hablado. Capítulo de Las Venas de la Historia, donde hablamos de Daniel 10, ahí explicamos precisamente quién es. Es Cristo, es Jehová, Jehová el Hijo, Jehová de los ejércitos. Ese es el ángel del pacto, el ángel de ese símbolo de círculo, de ese arcoíris circular, del auténtico Uroboros, la serpiente que se muerde la cola, porque Cristo se mordió la cola a sí mismo, se dio a sí mismo en sacrificio. Y también es Saturno y sus anillos este símbolo, pero Satanás lo pervierte todo. El poeta estadounidense Gustav Davidson definió a la Shejinah como la encarnación femenina de Metatron. Recordemos episodios anteriores. Para los gnósticos, la gnosis máxima es la Shejinah, la gloria de Dios que se manifestaba en el propiciatorio. Y la gloria de Dios se manifestó en el propiciatorio por última vez cuando la sangre de Cristo se depositó sobre el arca del pacto. Y recordemos que los gnósticos más elevados, con más poder, buscan esta sangre para trascender. Ellos quieren ser como ese Metatron. Y resulta que, según este señor, la Shejinah
es el lado femenino de Métatron. O sea, que Métatron, esa emanación divina, ese demiurgo, tiene un lado femenino. Es dual. Oh, justo lo que estábamos viendo, la falsificación de la dualidad. Se desconoce el significado de su nombre. Y lo que estamos viendo es que este Métatron, este demiurgo, es dual. Es Satanás. Se desconoce el significado de su nombre. Según el escritor Robert Graves, el término Métatron sería una corrupción hebrea del griego metradromos, el que persigue con venganza, o de metatón, tronon, que es el más cercano al trono. ¿Quién era el más cercano al trono? ¿No era Satanás? ¿Y no es el que buscó una venganza contra Cristo? Ah, pero es que resulta que Cristo también es el más cercano al trono, porque es el que se sienta en el trono con el Padre y el que también va a tomar venganza un día. La venganza de Cristo la veremos, porque es interesante. No es una venganza airada como muchos piensan. No hay consenso acerca de su génesis o del rol que representa en la jerarquía del cielo y del infierno. De acuerdo con ciertas doctrinas judías, se trataría de Enoc, un patriarca antediluviano que fue llevado por Jehová a los cielos y transformado en Metatrón. Otra hipótesis es que existen dos Metatrón. Uno con el nombre hebreo que se escribe con 6 letras y otro con 7. El primero sería el Metatrón primordial y el segundo es Enoc. A veces a Métatron se le identifica como hermano gemelo de Sandalfón, que fue el profeta Elías, que también ascendió al cielo y se convirtió en un ángel. Mira, qué curioso. En la versión del Talmud leída por el erudito Caraíta, Métatron es una figura misteriosa, llamada Jehová Menor. Ah, caray, entonces tenemos a un Jehová menor. O sea, hay dos Jehovás, uno mayor y uno menor. ¿Quién es el menor? Bueno, resulta que tenemos a dos coeternos coiguales, pero de uno, bueno, tenemos a 3 seres coeternos coiguales, pero hay uno, o dos más bien que resaltan, un padre y un hijo. Y resulta que el hijo, aunque era coeterno y coigual, se nos dice, no tomó su divinidad como algo a que aferrarse, sino que se despojó de ella y se hizo un hombre. Entonces estamos viendo que hay un Jehová el menor. También se menciona a Métatron en los pseudoepígrafos, principalmente en el hebreo libro de Enoc, también llamado tercer Enoc. Ah, mira, Métatron aparece en el libro de Enoc. Mucha gente agarra este libro y dice, ay, mira, lo sacaron de la Biblia. ¿Realmente lo sacaron de la Biblia? ¿Realmente es inspirado por Dios? En ese libro reaparece su título como Jehová el menor. Ah, mira, en el libro de Enoc nos dice que este Jehová el menor es Métatron. El Zohar llama a Métatron el joven y lo identifica como el ángel que guió al pueblo de Israel en el desierto tras el éxodo desde Egipto, y lo describe como un sacerdote celestial. ¡Pum! Entonces, aquí en el Zohar lo que vemos son características de Cristo. ¿Por qué? Porque el ángel del pacto, el ángel de Jehová que guió a Egipto, dice Éxodo 23, mi nombre está en él, o sea, se llama Jehová. El ángel que guió a Egipto es Jehová. Y Pablo dice, el que iba en la nube y el que estaba en esa roca era Cristo. Entonces lo que vemos es que Métatron al parecer es Jehová, leído desde un caraíta, y dice que es un sacerdote celestial. Ah, bueno, pues tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, porque Cristo ascendió a administrar el verdadero santuario celestial, no hecho por hombres, sino que levantó Dios mismo. Entonces lo que estamos viendo es como que hay un Métatron con características falsas y que de pronto toma características de Cristo. Lo que hace Satanás siempre, querer bajar a Cristo y ponerse en ese lugar, hacerlo parecer como un ser no eterno, sino con un inicio, generado, engendrado, creado, para ser sencillos. De acuerdo con Johann Andreas, Métatron transmite las órdenes diarias de Jehová a los ángeles Gabriel y Rafael. Curiosamente, el término hebreo Métatron es numéricamente equivalente a El Shaddai. Y dicen que a Cristo nunca se le llama El Shaddai en la Biblia. Bueno, según el código numérico sí, pero bueno, lo que vemos es que Métatron no es precisamente algo bíblico. Lo que vemos es, tristemente, una tergiversación o un malentendido. De acuerdo con el sistema de gematría hebreo, por lo que se dice que tiene un nombre como su amo. El Talmud también registra un incidente con Elisha ben Abuyá, también llamado
Aher, otro, de quien se decía que había entrado en el paraíso y había visto a Metatron sentado, que es una posición en el cielo que solo se le permite a Jehová mismo. Entonces, Elisha ben Abuyá, o Eliseo hijo de Abuyá, lo que está viendo es que Metatron toma un rol como si él fuera el mismo Jehová. Ah, Jehová el menor, el hijo. Por lo tanto, Elisha ben Abuyá consideró que Metatron era una deidad y dijo, realmente hay dos poderes en el cielo. Lo que ya habíamos visto, los antiguos judíos ya entendían que había dos Jehovás, uno que se manifiesta y uno que está como más distante. Los remito a la parte de episodios de esta serie donde hablamos sobre Trinidad. Los rabinos explican que a Metatron se le permitió sentarse debido a su función como escriba celestial, que registra todos los hechos de Israel. Bueno, aquí los hebreos buscan justificar algunas cosas, pero lo que estamos viendo es que hay dos poderes. Un Padre, un Hijo y hay un tercero, el Espíritu Santo. Ahora, la fruta de la vida, y aquí es donde hablamos del cubo. Este símbolo es el cubo de Metatron. ¿De cubo qué tiene? Pues el nombre. ¿De qué sí tiene forma? De una estrella. De una estrella que conocemos. La fruta de la vida, y ya vimos que la fruta de la vida, que dice es un componente de la flor de la vida, un cuerpo de la geometría sagrada, este símbolo está relacionado precisamente a las diosas paganas, Naama, Sila, Semiramis. Ellas son precisamente símbolo de esto, o este es su símbolo, la flor de la vida. Ya lo hemos expuesto anteriormente. Entonces, resulta que esta fruta de la vida, que es un componente de la flor, está compuesto de 13 círculos, un número interesante para los cabalistas. Cábala, que no es algo que precisamente vaya de la mano de lo divino, sino del lado oscuro, de este Jehová falso. Si cada círculo se considera un nodo y se conecta con el siguiente mediante una línea recta, resulta un total de 78 líneas creadas. Así, el cubo de Metatron es un cuerpo geométrico que representa directamente la estructura armónica y sagrada de la fruta de la vida. Lo que vemos es que el cubo de Metatron es un símbolo de estas diosas. Listo. Dentro del cubo se pueden encontrar 8 cuerpos como los 2 modelos dimensionales de los 5 sólidos platónicos. Sólidos platónicos. Conceptos griegos. Ya nos recordará tal vez a esto que habíamos visto en episodios anteriores del demiurgo. Mira, justamente, Metatron es el demiurgo. En las primeras escrituras cabalísticas se dice que Metatron creó este cubo a partir de su propia alma. Entonces esto es parte del cubo de Metatron, su parte femenina, la Shejinah, que es la diosa. Esto se puede ver también en el arte cristiano. Híjole, entonces se metió en el arte cristiano, lo que nos recuerda a cómo precisamente, de ahí viene que algunos cristianos digan que Cristo es engendrado y no que sea coeterno, donde aparece sobre su pecho o flotando detrás de él. El cubo de Metatron se considera también un glifo sagrado y a veces se dibuja alrededor de un objeto o una persona para protegerlo de los demonios y de los poderes satánicos. ¿Saben qué se usa también para eso? El hexagrama, pero también para invocarlos. Esta idea también aparece en alquimia, en la figura que fue considerada un círculo de contención o un círculo de la creación. Mira, círculos de contención y de creación, el círculo del pacto, el círculo de Saturno, el cubo, que es un hexagrama, un hexágono. En otras palabras, puede ser un penteracto, un cubo en 5 dimensiones. Entonces lo que estamos viendo es un cubo en 5 dimensiones, pero que es un hexágono o una estrella de 6 puntas. Ahora, cuando nosotros vamos a una concordancia y la tomamos, vamos a buscar el nombre Enoc y nos vamos a dar cuenta de que Enoc significa iniciado y de que hay 2 Enoc. Dice la Biblia en Génesis 5, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 960 años y murió. Pero vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces tenemos a ese Enoc que dicen, ese es Metatron. Pero vamos a ver que Enoc sí es Metatron. Y que de hecho también se le asocia con Tot, el Tot antediluviano, porque recordemos, hay varios Tot. Tot Hermes Trismegisto.
Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc, y a Enoc le nació Irad. Bueno, cuando nosotros recordamos lo que hemos presentado aquí y que se ha hecho referencia precisamente a otras conferencias, Caín fue el que comenzó las sociedades secretas, el que comenzó todo este sistema pagano. Y su hijo Enoc, el hijo de Caín, fue el primer iniciado, por eso se llama Enoc. Busquen lo que significa Enoc. Enoc significa iniciado. Entonces, cuando hablamos de un Enoc que trasciende por el poder de la gnosis, que está relacionado con la Shejinah, la gnosis, que su símbolo es la gnosis, el lado femenino, la flor de la vida, que es un cubo, que es un hexágono, ¿de qué estamos hablando? De que el Enoc que escribió el libro de Enoc y que está relacionado a todo este concepto de Metatron, no es este Enoc, es este Enoc el cainita queriéndose relacionar o copiar lo que hizo el Enoc de Dios. El Enoc de Dios fue transpuesto, fue llevado al cielo sin ver la muerte, y el otro Enoc quiere trascender, convertirse en un Dios, porque según su perspectiva el otro ya alcanzó ese estado. Satanás copiando todo. Dice Dios: ¿acaso me ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del Dios que ustedes adoran, de ese Jehová que ustedes creen, pero que es el Dios Refán, y que es una estrella, que es Saturno. Tenemos este hexágono, que es el cubo hexagonal no sé qué de Metatron, que ya lo conectamos. Saturno, que es un Jehová falso, un demiurgo, pero que está relacionado con esto. Y entonces, en el desierto, por 40 años, el pueblo estuvo sacrificándole a Satanás, a Saturno. Qué triste. Y lo que nos va a llevar a ver esto es que de este cubo de Metatron, de ese símbolo de Saturno, vienen símbolos como el símbolo judío. ¿A qué Dios estaban adorando los judíos? ¿A qué Dios estaban adorándolos? Aún Esteban se los repite. ¿A qué Dios están adorando ustedes, gente del Sanedrín? A vuestro Dios Refán. Ese es el Jehová que ustedes están adorando. Refán es Moloc, Crono, Saturno, Metatron. Hay dos Metatron, el engendrado igual que es Satanás y el trascendido, hijo de Caín. Hermes Trismegisto es identificado por la teosofía como Madame Blavatsky y por el Islam con Enoc. Entonces, Hermes Trismegisto o Metatron es ese Enoc, es ese Tot, lo cual nos lleva otra vez a un tema satánico. Enoc equivocado. El Enoc equivocado. Enoc ben Caín, el hijo de Caín, fue el primer iniciado. Tenemos que es los que dicen: ay, ¿por qué el libro de Enoc no se incluyó en las Sagradas Escrituras? Porque Dios cuida su palabra, porque lo que Dios permitió que se incluyera es inspirado. Y cuando hablamos de inspirado, no estaba en el consenso agregar los libros deuterocanónicos o apócrifos. Estos libros, 7 libros, estaban precisamente marcados como deuterocanónicos. Después la Iglesia Católica los metió formalmente al canon, pero en un principio no era así, aunque estaban agregados como información histórica. Y el libro de Enoc, ¿por qué no se considera? Bueno, porque no lo escribió el Enoc bueno, lo escribió el Enoc hijo de Caín, el primer iniciado. Todo lo que nos habla ahí es gnosticismo. Enoc y Satán, pues son Moloc y Renfán. Son el otro Jehová. Son el Dios de este siglo. ¿Y por qué la Biblia? ¿Por qué en el griego se le llama el Dios de este siglo? Es un Jehová distorsionado, con un principio y con un carácter ajeno al divino. Porque este Jehová falso es Satanás. Este Jehová no es eterno como el verdadero, no es eterno como Cristo. Este Jehová sí tiene un principio, y eso es lo que a Satanás le cala tanto. Por eso trata de rebajar a Cristo a su nivel. Y tiene un carácter torcido. Y bueno, lo que vemos que es este símbolo de la estrella de David, el símbolo de los judíos, en realidad es el símbolo del cubo de Metatron, que es el mismo hexágono de Saturno, y lo cual nos lleva a la adoración del cubo. El cubo, que es un hexágono.
adorado por los judíos, pero vimos que también los árabes lo adoraban, los musulmanes, y bueno, tenemos la Kaaba. Pero miren, los judíos lo adoran no solo en la estrella, el cubo de Metatron, sino también se pone en ese cubo negro. ¿Por qué un cubo negro? Bueno, porque precisamente tenemos el hexágono negro, que desde perspectiva es un cubo. El cubo negro, que no está precisamente en la Biblia, sí dice que tenían que poner algunas cosas en sus frentes, la palabra entre sus frentes, pero bueno, la forma en la que ellos lo hacen es bastante interesante. Y interesante porque usan la letra Shin, que nos habla también de la personalidad trina de Dios, pero los cabalistas lo ven desde una manera muy torcida. Ahora, tenemos este otro símbolo de Saturno, y es interesante porque hemos mencionado cómo el catolicismo tiene su origen entre una fusión de paganismo romano y babilónico con lo judío. Y bueno, precisamente aquí tenemos el símbolo, el IHS, y si se aprecia bien en este sello jesuita, lo que tenemos es exactamente en el IHS, que se supone que es parte del nombre de Jesús o una especie de contracción, el símbolo de Saturno. Y bueno, aquí lo tenemos en mayúsculas, que esto también es un símbolo pagano, le llaman la triple tau, pero quedémonos con esto, la triple tau, que es un símbolo de Saturno en mayúsculas, pero también tenemos en minúsculas. Tenemos el sol dual, porque Cristo es el sol de justicia, pero resulta que para ellos los rayos rectos, si no mal recuerdo, representan lo masculino y los ondulados lo femenino. Tenemos al 666, estos 3 clavos, ya lo hemos hablado en conferencias de la serie de las venas de la historia. Esto es cabalismo puro. 3 Bab, y la Bab es la letra que equivale al 6 en hebreo. Y bueno, estamos viendo a Saturno. Lo que estamos viendo es la comunión entre el dios Renfán, la estrella de Renfán, ahora relacionada con el catolicismo. ¿Quién creó al catolicismo? Los cabalistas. Los mismos que Esteban les dijo, ¿ustedes creen que le ofrecen sacrificios a Jehová? No. Ustedes tienen el tabernáculo de Moloch y la estrella de Renfán. Ahora, Dios mandó a hacer el tabernáculo. Eso es totalmente cierto. Dios lo mandó a hacer. Pero, otra vez, es el asunto de perspectiva. ¿A qué Dios estás adorando? ¿Le estás poniendo una máscara? Porque ellos estaban adorando, creían que era un Jehová. Ya lo vimos. Pero era Moloch. Y ahora vamos a hablar del Saturn Day y de los judíos. El día de Saturno. Porque resulta que Saturno era el dios del tiempo, era el dios de la cosecha. La guadaña de Saturno señala el fin del tiempo. El día de Saturno resulta que es el sábado, y así era también para los romanos. Y el sábado y el día de Saturno no es lo mismo. O sea, el día de Saturno es el sábado, pero el sábado y el día de Saturno no es lo mismo. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Primero que nada, dejamos un dato interesante. Esta imagen que está en inglés, aquí traducimos, y vamos a traducirlo del inglés más correctamente. Dice: entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la cosecha, dice de la mies, pero en inglés de la cosecha, que envíe obreros a su mies. ¿Quién era el Señor de la cosecha? Saturno. Ruéguenle a Saturno que envíe obreros a su mies. ¿Cristo es Saturno? Sí y no. Sí y no. El círculo del pacto, pero Satanás tergiversa absolutamente todo. Bien podría haber Cristo utilizado este símbolo, pero a veces Cristo pasa los símbolos más tergiversados por debajo. Ahora, vamos a hablar del fin del siglo, porque resulta que cuando Cristo habla en hebreo, o en los evangelios, se habla del fin del siglo o del Dios de este siglo, pero que también se puede traducir como el fin del tiempo, del mundo, o el Dios de este mundo. Fin del mundo, fin del siglo. Son equivalentes. Fin del siglo, tiempo, fin del mundo, materia, y son lo mismo. Palabra siglo y tiempo se pueden traducir prácticamente igual del griego al español cuando nosotros hacemos este análisis del Nuevo Testamento. Dice Jesús en Mateo 13, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que sembró la cizaña es el diablo. La siega es el fin del siglo. Entonces, la siega, el señor de la siega, Saturno, viene con esa guadaña, y la siega es el fin del siglo, el fin del tiempo o el fin del mundo.
y los segadores son los ángeles, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo, en el fin del tiempo, el fin del mundo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Nos da Cristo el amoroso, nos dice que hay consecuencias para los actos, para los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Piedra de tropiezo es el que sabiendo las cosas, las hace mal. Los que sabiendo, como los cabalistas, sabiendo la verdad, adoran a Moloch y dicen que es Jehová. Hebreos 3 dice, y aquí vamos a ir terminando, y por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, ¿quién dice? No dice el Padre, no dice el Hijo, dice el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Cuál fue ese día que provocaron? Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Qué no dice que 40 años le ofrecieron sacrificios a Moloch? Pero estaban viendo las obras de Dios y lo provocaron. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué Dios se molesta tanto y dice, estas personas no conocen mis caminos, no quieren entender? Porque ¿a quién adoraban 40 años? A Moloch. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y en griego esto es sabatón, no van a entrar en mi sabatón. Y decíamos, el día de Saturno es el sábado, pero el sábado y el día de Saturno no es lo mismo. Porque aquí Dios dice, no van a entrar en mi sábado, en mi reposo. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Ahora, Moisés no andaba mal, él sabía lo que hacía. Y en cierto momento Aarón también se corrigió. Pero el pueblo. ¿Y con quiénes estuvo Dios disgustado 40 años? Pues con los que sacrificaban a Moloch. No fue con los que pecaron. Mira, dice que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. ¿Por qué Dios no permitió que ninguno entrara a la tierra prometida más que Josué y Caleb? Sí, por su falta de fe, pero ¿por qué solo la falta de fe? ¿Por qué solo esa duda? Porque estaban sirviendo a otro Dios. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, adorando a Moloch. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Y el capítulo siguiente dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezca que no lo han alcanzado. Tú que estás ahora aquí, que eres cristiano, puedes entrar en el reposo de Dios. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Mira, el evangelio no es algo del Nuevo Testamento, el evangelio es algo que estaba desde la antigüedad y que el pueblo de Israel también recibió. Pero dice, a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos no tuvieron fe en el evangelio, no tuvieron fe en Cristo, no tuvieron fe en Jehová, tuvieron fe en Moloch. Y tú tienes que poner tu fe en el lugar correcto y entrar en ese reposo. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, cuando dice, los que hemos creído, primero recordemos, el evangelio estaba desde ellos, dice que ellos lo escucharon, la buena nueva, pero no les aprovechó. Podían guardar el sábado, pero no les aprovechó. Pero nosotros que hemos creído, entramos en el reposo de Dios de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi sabatón. Aunque las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo.
Mira, dice que en cierto lugar dijo del séptimo día que Dios reposó al terminar sus obras, y también en el Salmo cuando dice no entrarán en mi reposo está hablando del sábado. Entonces Israel guardaba el sábado entre comillas, pero no entró en el sábado. No les aprovechó de nada oír el evangelio ni guardar el sábado porque no había fe en ellos. Y ellos recibieron el evangelio, y es el mismo que recibimos nosotros. Aquí dice porque también a nosotros se nos ha anunciado, también a nosotros, pero primero fue a ellos. Y no entraron en el reposo, no entraron en el séptimo día, que precisamente dice aquí, dijo del séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en cuál reposo? En el séptimo día. Es que a veces la gente no sabe leer, Cristo es nuestro reposo. Sí, Cristo es nuestro reposo, cuando tenemos fe en esa buena nueva, pero ese reposo está hablando del séptimo día. Por lo tanto, falta que algunos entren en él. Si tú no has entrado en el Cristo y en el séptimo día, hazlo. Porque Israel entró en el séptimo día, pero no entró con Cristo. Y algunos entran con Cristo y no entran con el séptimo día. Falta que algunos entren en él, en ese reposo. Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia. Otra vez determina un día. Determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, ¿qué día? Es que la gente no sabe leer. Determina un día. ¿De qué día? De un día de la semana. Hoy, diciendo, lo determina hoy. Después de tanto tiempo, como dijo por medio de David. ¿Y qué nos dice? Si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. ¿De dónde está tomando? De este mismo salmo donde dice, no entrarán en mi reposo, que dice que así dijo del séptimo día en cierto lugar de la Biblia. Entonces lo que Pablo nos está diciendo es que hay un día determinado, que es el séptimo día, y que es para hoy, así como lo fue en el tiempo del pasado, y que aquellos no entraron por su desobediencia en ese correcto séptimo día. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un sabatón, queda un verdadero sábado, traducción verdadera del griego, queda un verdadero sábado para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su sábado, en su reposo, también ha reposado de sus obras como él de las suyas. ¿Y cómo reposó Dios? En el séptimo día. Tú tienes que entrar en ese reposo. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cómo es? Con la buena nueva, poniendo fe en ella, entrando en el séptimo día. Pero ellos entraron en el séptimo día sin la fe. ¿O no han oído en la ley que en los días... y aquí ya me estoy adelantando. Dios aquí les aclara que tenían un problema con los judíos, precisamente con el séptimo día, porque ellos no entraron en su reposo. No entraron en su reposo. Aunque guardaban el sábado, no entraron correctamente en ese sábado. En vez de guardar el Shabbat, estaban guardando el día de Saturno, porque era el dios al que estaban adorando. Y Jesús se los recalca en Mateo 12. ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo, en los sábados, los sacerdotes en el templo profanan el Shabbat y están sin culpa? Los sacerdotes profanaban el Shabbat. Por eso es que aquí les dice, ellos no entraron en el reposo y estaban aparentemente sin culpa. Pero dice Jesús, pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del Shabbat. No es Saturno, es el Hijo del Hombre. Pero Satanás, ese Saturno falso, ese Jehová falso, ese demiurgo, se ha querido meter y ha querido tergiversar las cosas. Y muchos no entran en el auténtico reposo, en ese auténtico Shabbat de Jehová, en ese séptimo día. Unos entran sin Cristo, sin fe, y otros entran a Cristo sin fe. Perdón, sin sábado. Hay que hacerlo uno sin dejar de hacerlo otro. Los judíos no entraron en el reposo de Jehová, entraron en el día de Saturno, en el día de la provocación.
Para algunos, Jehová y Moloch era lo mismo y tergiversaban su carácter y el propósito del tabernáculo. Todo lo que Dios dio como plan de salvación, ellos lo entendieron mal, lo pervirtieron por su necedad. Por eso no entraron al descanso de Dios en Canaán, que es un equivalente a entrar al cielo. Dios acabó su obra desde el inicio del mundo y reposó. Eso dice Pablo. Dios acabó sus obras. Algunos cristianos primitivos decían que cuando dice que Dios acabó sus obras significa que toda la historia del mundo ya estaba prevista, que desde el principio Dios la acabó en el 6º día. Y nosotros debemos entrar en su reposo, en su sabatón, en su Shabbat semanal. El 7º día debe guardarse, porque dice Pablo que el evangelio que se les anunció a ellos también es para nosotros. Y tenemos que entrar en ese descanso para no estar en desobediencia. Procuremos entrar en el reposo. Josué dice que él no dio el reposo al entrar en la tierra prometida. El reposo, el sábado final, viene en el cielo. El reposo que Josué no dio, dice, no hablaría de otro día. ¿Cuál es ese otro día? Es un sábado, pero es un sábado final, que viene en el cielo, al final del tiempo, al fin del siglo, en la siega. ¿Por qué? Porque la historia bíblica está hecha en una cronología perfecta. Dios creó en 6 días. ¿Por qué? Porque la historia de este mundo va a durar 6,000 años. Y luego viene el Shabbat, un Shabbat de 1000 años que está en Apocalipsis 20. Entonces entremos en ese descanso auténtico. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y es la falsificación de ese Saturno. ¿A qué Dios adoran los judíos? ¿Qué Dios es ese Metatron? ¿Cuál es ese Jehová falso? Es Satanás. Es ese Metatron, es ese Saturno. Los judíos no adoran al auténtico Jehová. Y si alguno lo hace de corazón y con lo poco que sabe, Dios es misericordioso. Ese es el verdadero Dios. Que aún le hace bien, como habíamos visto anteriormente, a los pueblos que andaban según sus propios entendimientos. Pero es que hay gente que es necia, inicua. Y Dios extiende su paciencia, pero tiene un momento en el que esta gente caerá por sus propios actos. Cuando cometerá el pecado contra el Espíritu Santo y lo que sea que Dios haga, van a verlo como si fuera Satanás. Y a Satanás lo van a ver como ese falso Jehová. Cristo y Satanás comparten tantas características porque Satanás ha plagiado mucho de lo de Jesús. ¿Cómo distinguimos la realidad? ¿Cuál es la mayor diferencia? Padre, Hijo y Espíritu Santo son un Dios, 3 personas coeternas y coiguales. La Trinidad Católica nos dice que el Padre engendró al Hijo como por mitosis o algo así, y entre los dos al Espíritu Santo. Este orden pone al Papa como representante de Cristo en la tierra por encima del Espíritu Santo, y esto lo vimos en episodios anteriores. El verdadero representante de Cristo en la tierra no es el Papa, es el Espíritu Santo. Este orden de Trinidad justifica el trono papal, y ese trono papal viene directamente desde esta gente, desde Saturno, desde los judíos, porque los que crucificaron a Cristo, esos judíos, esos rabinos, ese Sanedrín, son los creadores del catolicismo. Además, el engendramiento de Cristo anula su eternidad y por tanto su derecho al nombre de Jehová, que significa autoexistente. Él permite a Satanás disputar la autenticidad de su reclamo de igualdad, pues ambos son creados. O sea, si Cristo tiene un origen, Satanás también podría ser divino. Pero no. La divinidad no es algo que se confiera, y eso es algo que la gnosis no quiere aceptar. Ellos quieren alcanzar la gnosis con sus meditaciones, con todos esos rituales, o robándose la sangre de Cristo. Como el Espíritu Santo engendró a Cristo de cierta manera, la Virgen y el Espíritu Santo y Jesús se volvieron uno solo. Este punto también Satanás lo plagia, pero él ha terminado de sustituir el papel del Espíritu Santo con la diosa. Entonces lo que vemos es una tergiversación tan terrible que se resume con una escena de Hollywood, con la cual terminaremos, y que creo que representa exactamente el carácter de Satanás y su ambición. Yo me despido dejando este clip. Enfréntame. Yo nunca quise el trono. Lo único que quería era ser tu igual.
¡No pelearé contigo, hermano! No soy tu hermano. Nunca lo fui. ¡Es una locura, comprende! ¿Eso piensas? ¿Lo es? ¡Lo es! Te creí muerto. ¿Y sufriste? No solo yo, nuestro padre. Tu padre. Te dijo mi origen verdadero, ¿no es así? Los dos crecimos juntos. Jugamos juntos, peleamos juntos. ¿Ya olvidaste todo eso? Fui una sombra tuya. Siempre a la sombra de tu grandeza. Recuerdo bien que me arrojaste a un abismo. Yo que era y debía ser rey. ¿Y atacas el mundo que amo para compensar estos supuestos ultrajes? No. La Tierra está bajo mi protección, Loki. Y estás haciendo un maravilloso trabajo cuidándola. Los humanos se masacran unos a otros sin que a ti te afecte. Yo quiero gobernarlos y no veo por qué no. ¿Crees que eres superior a ellos? Así es. Aún no comprendes el significado de gobernar. No mereces un trono.